Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, y todos seres amados, consagrados a Dios como nuestro Padre Celestial, así como fue consagrado su Hijo Jesús, Emmanuel, Dios en nosotros, Dios con nosotros y Dios entre nosotros. Al templo en gracia de Dios por María Santísima, su madre, Madre de Dios, Madre de Jesús y Madre nuestra, y su esposo castísimo San José, Padre putativo de Jesús. Hoy que 2 de febrero del año 2023, nuestra Iglesia Católica nos congrega a conmemorar diversas celebraciones. Nuestra Señora de la Candelaria, la Virgencita de las Candelas, en la particular fiesta que en muchos países del mundo, por aquella luz que brilla en la oscuridad, encendiendo candelabros, se conectaba con la divinidad o frente a alguna necesidad, orando a María Santísima. También, en particular, la presentación del niño Jesús en el templo, como era la tradición del pueblo hebreo en Israel, los judíos hermanos, para, luego de haber cumplido el ciclo de purificación de la mujer, que se podría llamar el tiempo de la dieta en nuestros tiempos modernos, pero que en la historia ha tenido su repercusión, porque la sangre está asociada a impureza y hay que liberarse de ella para poderla ofrecer como expiación de las culpas, de un acto de higiene, una práctica sanitaria. Y ello implicaba tener un aislamiento, tanto la mujer como el hombre, por alguna posible enfermedad o contagio. Escuchaba el padre Fabio Giraldo esta mañana la meditación de la palabra de la diócesis de Sonsón. Y a todas estas también nuestra Iglesia conmemora la vida consagrada de nuestras hermanas y hermanos, a la vida contemplativa, a la vida mística y la vida ascética, que es la liberación de los egos, los apegos. Podría uno seguir también los jueves, se conmemora en la Santa Iglesia Católica, se deja un día especial por sugerencia del mismo Vaticano a las misiones, la vida consagrada de nuestros hermanos de vida religiosa, que también de vida contemplativa tiene una vida sacerdotal y una vida pastoral, y ahí entran también otros hermanos, seres amados, almas de Dios, dedicados como laicos, como seglares, como el servidor, amigo y hermano de la Fundación Amayá. Reciban un amoroso saludo fraternal, ha hecho en gracia de Dios, con mayor rigor, hace 2 años, anticipo para el 4 de abril de este año, Dios mediante, se hará una previa en la relación con la formación profesional universitaria en asuntos ambientales que se están llevando desde la evangelización. Pero en particular el 12 de junio de este año, son 2 años de una vida consagrada, de unas ciertas vocaciones tardías, en tanto luego de haber participado en la ordenación matrimonial, el sagrado ministerio del matrimonio, sigo siendo padre, pero ahora dedicado a permanecer en campus, en una sintonía más comprometida con Dios, que fue una época de pandemia, de aislamiento, más de 3 años, desde fines del año 2019, acá en provincia Cartama.
municipio de Jericó, vereda Estrella Nueva. Pero bueno, esto en lo particular para agregarlo a la celebración, sin que sea un motivo de peyorativo de mi parte, es un manifiesto. La vida cristiana se hace con testimonios de vida y bueno, vamos en el camino mío, invito a que amorosamente cada quien haga lo propio, en lo suyo. ¿Por qué? La idea es que todos nos consagremos a Dios, que además del bautismo se renueven esas vidas sacramentales. Es pertinente. Todos los días, en el acontecer del día a día, se puede hacer el bautismo, la comunión y la conversión, vinculando todos esos rituales, todas esas prácticas, todos los procesos de vida, ordenando nuestra alma, mente y cuerpo. Pero bueno, esto, en gracia de Dios, en breve en la meditación, porque también podemos articular allí, y es otro manifiesto de los jueves en la Iglesia Católica, celebrar los misterios luminosos, el bautismo de Jesús, las bodas de Canaán, la autorrevelación de Jesús y su sacerdocio, su ser maestro, sabiduría y la profecía misma. El tercero con la autoproclamación del reino de los cielos, que invita a la conversión. El cuarto, la transfiguración allí en el monte del Tabor con Pedro, Santiago y Juan, que aparece con Moisés y Elías. Y el quinto, la Sagrada Eucaristía. Entonces, mire que la Eucaristía tiene la liturgia, la comunión y la ofrenda de amor, toda nuestra vida en sacrificio como una ofrenda de amor a Dios. Y ya eso es en las misericordias, además de tener una vida de meditación, oración, ayuno y acción. Muy bien, la palabra de Dios hoy, pues en el profeta Malaquías, precisamente nos habla de este sacrificio, de esta entrega voluntaria, libre y responsable. Responsable en adición, no se malinterprete, irresponsable, como falta de. Y el Salmo 24. El Señor Dios de los ejércitos es el Rey de la gloria, pero ejército de almas, unanimidad, un alma en Dios, una iglesia cristianamente alma y cuerpo conectada, no de armas, como hicieron nuestros hermanos de las órdenes de los carmelitas descalzos en Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, dejar las armas de los cruzados y ya descalzos, descruzados, rendirse a lo que es, en obediencia, castidad y pobreza, como también nuestros hermanos franciscanos. Aquí se van conjugando todas las órdenes, bendito Dios, Benito Abad y los benedictinos, agustinos recoletos, y las hermanitas de Laurita, Santa Laura Montoya Upegui de Itagüí, entre otras. Vamos entonces al libro de Malaquías, en el capítulo 3, acerca de la purificación de la comunidad. El Señor ya está cansado de escucharles, y todavía ustedes preguntan, ¿qué hemos dicho para que se haya cansado de escucharnos? Pues ustedes han dicho que el Señor le agradan los que hacen lo malo y que está contento con ellos. Ustedes no creen que Dios sea justo. El Señor Todopoderoso dice, voy a enviar mi mensajero para que me prepare el camino. El Señor, a quien ustedes están buscando, va a entrar de pronto en su templo. Ya llega el mensajero de la alianza que ustedes desean. Pero ¿quién podrá resistir el día de su venida? ¿Quién podrá entonces permanecer en pie? Pues llegará como un fuego para purificarnos. Será como un jabón que quitará nuestras manchas. El Señor se sentará a purificar a los sacerdotes, los descendientes de Leví, como quien purifica la plata y el oro en el fuego. Después ellos podrán presentar su ofrenda al Señor tal como deben hacerlo. El Señor se alegrará entonces de la ofrenda de Judá
y Jerusalén, igual que se alegraba de ella en otros tiempos. El Señor Todopoderoso dice: yo vendré a juzgarlos a ustedes y al mismo tiempo seré testigo contra los que practican la magia, los que cometen adulterio, los que juran en falso, los que oprimen a los trabajadores, a las viudas y a los huérfanos, y los que tratan mal a los extranjeros y los que me faltan al respeto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Salmo 24, que el Rey de la Gloria, del Salmo de David, nos unimos en alabanza. El Señor Dios de los ejércitos es el Rey de la Gloria. Del Señor es el mundo entero, con todo lo que en él hay, con todo lo que en él vive, porque el Señor puso las bases de la tierra y la afirmó sobre los mares y los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede permanecer en su santo templo? El que tiene las manos y la mente limpias de todo pecado, el que no adora ídolos ni hace juramentos falsos. El Señor Dios de los ejércitos es el Rey de la Gloria. El Señor su Dios y Salvador lo bendecirá y le hará justicia. Así deben ser los que buscan al Señor, los que buscan la presencia del Dios de Jacob. Ábranse puertas eternas, quédense abiertas de par en par, y entrará el Rey de la Gloria. El Señor Dios de los ejércitos es el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? Es el Señor, el fuerte y valiente. Es el Señor valiente en la batalla. Ábranse puertas eternas, quédense abiertas de par en par, y entrará el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? Es el Señor Todopoderoso. Él es el Rey de la Gloria. El Señor Dios de los ejércitos es el Rey de la Gloria. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, en los versículos 21 y 36. El niño Jesús es presentado en el templo. A los 8 días circuncidaron al niño y le pusieron por nombre Jesús, el mismo nombre que el ángel le había dicho a María antes que ella estuviera encinta. Cuando se cumplieron los días en que ellos debían purificarse, según la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentárselo al Señor. Lo hicieron así porque en la ley del Señor está escrito: todo mi primer hijo varón será consagrado al Señor. Fueron, pues, a ofrecer en sacrificio lo que manda la ley del Señor: un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. En aquel tiempo vivía en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Era un hombre justo y piadoso, que esperaba la restauración de Israel. El Espíritu Santo estaba con Simeón y le había hecho saber que no moriría sin ver antes al Mesías, a quien el Señor enviaría. Guiado por el Espíritu Santo, Simeón fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo llevaron también a él para cumplir con lo que la ley ordenaba, Simeón lo tomó en brazos y alabó a Dios diciendo: ahora, Señor, tu promesa está cumplida. Puedes dejar que tu siervo muera en paz, porque ya he visto la salvación que has comenzado a realizar a la vista de todos los pueblos, la luz que alumbra a las naciones y que será la gloria de tu pueblo Israel.
El padre y la madre de Jesús se quedaron admirados al oír lo que Simeón decía del niño. Entonces Simeón les dio su bendición y dijo a María, la madre de Jesús: mira, este niño está destinado a hacer que muchos en Israel caigan o se levanten. Él será una señal que muchos rechazarán, a fin de que las intenciones de muchos corazones queden al descubierto. Pero todo esto va a ser para ti como una espada que atraviese tu propia alma. También estaba allí una profetisa llamada Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era ya muy anciana, se casó siendo muy joven y había vivido con su marido 7 años. Hacía ya 84 años que se había quedado viuda. Nunca salía del templo, sino que servía día y noche al Señor con ayunos y oraciones. Ana se presentó en aquel mismo momento y comenzó a dar gracias a Dios y a hablar del niño Jesús a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, habrán notado que cuando se hablaba de Simeón y la restauración, hacía la pausa y el Espíritu Santo me señalaba que era tanto propia, como dice ahí en el texto, la restauración de Israel. Y eso va a tener sentido en tanto la restauración propia se va extendiendo en familia, en sociedad, en comunidad, y ya la humanidad, pero trazada por los pueblos y naciones, en este caso de Israel. En esta presentación del niño Jesús en el templo, que ya se anticipaba desde la Navidad, seguimos en Navidad en celebración, fue la época de Adviento, que nuestra iglesia dio lugar a la iniciación de este ciclo en orden natural, la creación, el creador, que por el calendario litúrgico es anticipado al fin de año, al 31 de diciembre, que es el calendario gregoriano, el cronos, las fechas, que bien, pues para nuestra bendición por la Iglesia Católica, ser gregoriano, los cantos gregorianos y ser pues hermanos consagrados, se ha hecho una valoración de antes de Cristo, durante Cristo y después de Cristo. Y esta es la presentación del niño Jesús en el templo como Salvador. Ya del templo de en sí mismo, que representa ser hijo de Dios, Jesús, Emmanuel, Dios en nosotros, Dios con nosotros, Dios entre nosotros, el templo de María Santísima como arca de la alianza que da a luz al que es la luz, el verbo, la palabra, el evangelio, que empieza a gestarse desde antes en la anunciación por el arcángel San Gabriel, en la Santísima Virgen purísima, siempre casta, virgen y madre del Salvador, madre nuestra, como más adelante ya en su vida pública nos lo declara en la Santa Cruz nuestro Señor cuando le entrega a Juan el discípulo amado, que somos todos, cada uno ser amado por Dios. Pero en esa predestinación de la Santísima Virgen María a ser Madre de Dios, también está la predestinación de todas las almas, seres amados, hijos de Dios, a ser consagrados a Dios. Y sin que en ningún momento sea transgredir lo que dice la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, en la ley mosaica se hablaba de los hijos varones, primogénitos, pero habría de ser todos consagrados a Dios en la vida y obra de su ser. ¿Por qué? Porque si también me inspiraba el Espíritu Santo, cuando en la meditación sobre la palabra de Simeón le decía a la Virgen María, también a ti mujer, una espada traspasará tu corazón, me llevaba a la Santa Cruz
cuando le traspasaban la cruz a Cristo, el Hijo de Dios, que era la prefiguración en Isaac, en sacrificio al padre Abraham. Entonces la Virgen estaba haciendo la presentación cumpliendo con el ritual, con la ley mosaica, de presentar a todo hijo varón con 2 pichoncitos, pero en sus brazos llevaba al Hijo de Dios, que era la sangre del Cordero derramada en cruz por todos nuestros pecados. Ya lo decía desde el profeta Malaquías, que anunciaba el Salvador. Y en este sacerdote, Simeón, cuando lo recibe en brazos de la Virgen María, está recibiendo también en sacrificio, bendito Dios, al Hijo de Dios, Salvador de la humanidad para la redención de todos sus pecados con su preciosísima sangre. ¿Cómo no habríamos nosotros de ser consagrados, de conscientemente, comprometidos y de manera responsable, consagrada toda nuestra vida a servir a Dios, antes que servir a la humanidad y antes que servir a la creación misma? En ese orden, pues porque de Dios nacimos y a Dios hemos de volver. San Agustín de Hipona decía, hemos venido de ti como tu alma y mi alma no descansará hasta estar contigo. De Santa Teresa de Jesús, solo Dios basta. Y en las séptimas moradas, el encuentro de Jesús en el templo, el corazón, es esa vida consagrada dedicada a Dios, el amor profundo, el enamoramiento de Jesús, en las diferentes manifestaciones, en su pasión, muerte y resurrección, desde el bautismo, como les decía ahorita en los luminosos, en las bodas de Canaán, en la celebración en comunidad, en la declaración del reino de Dios en el corazón, el templo sagrado, que es donde habita el Espíritu Santo, que nos convoca, que nos ha vinculado como hijos de Dios y por tanto nos ha hecho sacerdotes, reyes de ese reino y profetas para declarar la verdad. En esa manifestación misma viene la transfiguración a nuestros hermanos Pedro, Santiago y Juan, con los profetas Moisés y Elías, el fuego, para hacer la transformación, la purificación, como se dice ahí desde la profecía de Malaquías y en el Salmo, purificar en el crisol, como se meditaba ayer también en la palabra de Dios, por Víctor Hugo Palma de la diócesis de Escuintla de Guatemala, o anteayer, que es ese acto del fuego transformador de la vida, de ese ser siendo hijo de Dios, pero también para perdición, cuando el fuego se toma para lo contrario, rituales paganos, mundanos, prácticas incluso de sangre. Aquí lo de sangre es para rendir culto a Dios por el sacrificio, como se decía en la previa y ahorita en la introducción de esta profundización, que era como un acto de higiene sanitario, de limpieza del cuerpo, aislamiento, confinamiento, para que no hubiera contacto con la sangre. También se dejaba drenar la sangre para que expulsara lo que había como una enfermedad en el cuerpo o algo así, hasta que ella misma se estabilizara. Y muchos morían por anemia, podría ser, como habrían otras muertes. Pero bueno, también que es la Sagrada Eucaristía. Entonces, todo eso está en ese mismo momento de la presentación del templo. Jesús, profeta, maestro y sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, que nos hace por el bautismo, el Espíritu Santo, por ese fuego eterno, en gracia de Dios, tener la gracia de tener esa triple dimensión también, ser sacerdotes, porque nos ofrecemos en sacrificio. Ha de ser así, todos seres amados, así no sean cristianos, otros, y otros no crean, que no vivan en fe, bendito Dios. Pero profeta, porque es declarar la verdad en Jesús. Ahí Jesús en los brazos, en medio de estos dos mayores, Simeón y la profetisa Ana, representa la familia, la unidad en la diversidad, mujer y hombre, femenino y masculino. Mire que no hay discriminación ni exclusión de la mujer en la iglesia, antes por el contrario, como también estaban María y José,
siempre está la familia y siempre están mujer y hombre y siempre están en el servicio a Dios, en el servicio a la comunidad y en el servicio obviamente a la naturaleza, porque nuestro pesebre en San Francisco de Asís es la vida de esa triangulación que existe maravillosa, la familia de Nazaret con la familia sagrada, Padre Celestial, Jesús Sanador y el Espíritu Santo Santificador, y la familia que allá eran los hermanos de los llamados Reyes Magos, los sabios de Oriente, que aquí dice la palabra de Dios, el Oriente, que es la nueva Jerusalén, la nueva Sión, por la alianza de Adán y Eva, Jesús y María, Cristo y la Iglesia, que esa es la nueva alianza, es el Evangelio. Y es camino, verdad y vida a Jesús, pero el origen en la niñez y la adultez con los dos abuelos, ancianos, mayores, Simeón y Ana. Mire qué maravilla, todo un proceso de vida vinculando las generaciones, una comunicación perfecta entre niños, jóvenes, adultos. En Jesús representado en su vida pública, porque ahí se está haciendo la prefiguración de su muerte, de su pasión previa, y obviamente se anunciará la resurrección porque habla del vencimiento, del pecado, de la oscuridad. Por eso estamos conmemorando también a nuestra Virgencita de la Candelaria, luz del mundo, ahí lo tenía en sus brazos, dando a luz esa belleza, y nos da a nosotros ser luz del mundo, sal de la tierra. Sal de la tierra para salir de la zona de confort y buscar en las periferias, las misiones. Esa es la evangelización, ese es el proceso comunitario de vinculación con la comunidad. Decía al inicio también, en gracia del Espíritu Santo, que está a mil, como se dice, revoluciones, inspirándome, bendito sea el Señor, en la vida diaria, no más en el baño, todos los días, que se acostumbra en estas regiones. Otros se bañarán cada 2 o 3 días, depende en tiempos mucho invierno, por ejemplo, en países de Europa, con cambios de estaciones. Pero en el baño está uno recordando el bautismo, y ahí mismo se está consagrando a Dios para iniciar el día, luego de haberse levantado y preguntarle a Abba, ¿qué quieres que haga hoy? ¿Cuál es tu plan divino? Y házmelo llegar por manifestación con Jesús para estar atento y el Espíritu Santo me diga el discernimiento y avanzar allí. Pero en el día, la común unión en el templo, visitar el sagrario, mínimo tener lugar de oración, de contemplación, de meditación, es la primera tríada. Y en la vida sacramental, bautismo, comunión y al cierre, la conversión, que es el acto de contrición, la conciencia, lo que en la tradición ignaciana, San Ignacio de Loyola, es el examen de conciencia. Igual podemos hacerlo. ¿Qué hice? ¿Cómo lo hice? Y sí lo hice para dar gloria a Dios. Sí fue ofrenda de amor el sacrificio que hice. No como lamentándome, quejando. Tratemos de no quejarnos tanto, de no estar pidiendo tanto, de no estar sojuzgando tanto. Seamos bendecidores, repartiendo bendiciones, bendiciendo a Dios, alabando a Dios, dando gloria, como dice el Salmo. El Señor Dios de los ejércitos es el Rey de la gloria. Amén. ¿Y qué más quiere? Esa es una forma de vivir plenamente el día, donde está vinculando esa dimensión espiritual, que en nuestra religión es esta, pero habrán de ser otras. Está poniendo la mente a trabajar intelectualmente, ya ordena la casita por dentro, en el corazón, ordena su mente. Ya le dice qué hacer, cómo hacerlo y para qué hacerlo. Es para dar gloria a Dios y todo lo que se haga. ¿Cómo hacerlo? Listo, en el trabajo, en la vida social, en el hogar. Educador, sanador, liberador, eso es. Y eso se ve en la misericordia, compartiendo sabio consejo, el mayor, ese ímpetu, esa admiración que tiene el niño y esa energía del joven. Si ya uno ha trasegado por ello o apenas está empezando, pues son los extremos. Pero en la familia, como dice San Pablo a los romanos y en varias cartas a los corintios, en varias de ellas ha dicho San Pablo en los Hechos de los Apóstoles, un órgano completo, donde todos los órganos vamos configurándonos. Y ahí es donde crece la iglesia.
Ahí es donde por eso se hablaba de la restauración de Israel, porque es poco a poco. En la contrición, que ayer se meditaba, es irnos poco a poco restaurando del pecado, cada uno, ayudando al otro que también haga su restauración. Y todos ya restaurados, bueno, al orden de Dios. Y ahí están ya la misericordia mental y material, dando ayuda, compartiendo en el bien de Dios lo que en gracia de Dios hemos recibido, que también es de la oración ignaciana: de ti lo he recibido, a ti te lo devuelvo. Toma, Señor, mi día. Y bueno, seres amados, maravillosa meditación del día de hoy. Bendito sea el Señor, sea por siempre bendito y alabado. Amén. Sean bendecidos sus hogares y su ser siendo. Se les ama fraternalmente. Hasta pronto. Muy agradecido.